Bueno amigos, saludos a todos. Hoy les traigo un super video que a mí en particular me gusta mucho y vamos a hacer un espejo con luces de esos estilo Hollywood. Estos espejos los están utilizando mucho la gente, los influencers, para presentar sus artículos, para lo que es también artículos de belleza y todo eso. Entonces es un proyecto bastante práctico, ya que en el 2018, si no me equivoco, hicimos uno, y el de esta vez vamos a hacer un espejo pero tamaño completo. Entonces este espejo va a tener una dimensión de 1,75 de alto por 60 de ancho. Entonces esta pieza que ustedes ven aquí, yo compré la lámina de MDF de 15 milímetros, que es el espesor de esta. Aquí en Colombia viene esa lámina de 2 metros con 44 centímetros por 1,85. Entonces yo simplemente lo que hice hasta el momento fue medir los 60 centímetros y recorté la lámina. O sea que todavía tiene los 1,85 de alto. Entonces, como les dije, vamos a recortarle 10 centímetros para que nos quede de 1,75 de alto. Y también adicional corté estas dos piezas de 4 centímetros cada una, que nos va a hacer un bastidor. Este bastidor va a ir en la parte de atrás para que nos dé nos dé espacio y nos dé mayor cuerpo a lo que va a ser el espejo. Bueno, ahora el borde que va a contener lo que es todos los bombillos va a tener una distancia de 7 centímetros y medio. Bueno, ahora como esta es la parte superior, vamos a escoger el punto centro de las esquinas, porque ahí van a ir unos bombillos. Ahora, como de aquí a aquí tienen 7.5 centímetros, vamos a ubicar la mitad, que serían 3.75 centímetros. Y de un bombillo al otro vamos a colocar 30 centímetros. Hacer el marco del espejo de esta forma me parece una forma bastante rentable, ya que no tenemos uniones en el frente y eso le va a dar dando un mejor aspecto. Segundo, creería yo que también de esta forma hay mayor estabilidad
por lo mismo, porque no tenemos ninguna pieza que nos tocó unir. Ahora vamos a colocarle el bastidor, vamos a armar lo que es el bastidor, lo que va en la parte de atrás y lo que le va a dar cuerpo al espejo. Volteamos el espejo y por la parte de atrás, en todo el borde, vamos a hacer el rebaje para lo que será el vidrio. Este va a estar hacia adentro a una distancia de 6 milímetros y a una profundidad de 3 milímetros, que es el espesor promedio del vidrio. Algo que vamos a corregir antes de seguir con el armado es que al momento de nosotros colocar el borde o lo que va a ser el bastidor, al ser también de MDF de 15 milímetros, nos ocupó un poco de espacio aquí hacia el centro. Entonces, cuando nosotros colocamos la casquilla, esta no queda totalmente centrada con el agujero y se nos rueda también un poquito hacia allá. Para eso la solución es con una lija, vamos a comerle un poquito por aquí para que ya la casquilla quede bien centradita. Ahora con nuestra guía de hacer agujeros ocultos, vamos a hacer los orificios que van a sostener el bastidor con la parte frontal del vidrio. Aquí de otro pedazo de MDF de 15 milímetros vamos a recortar lo que será la base del espejo. Esta pieza va a tener una dimensión de 68 centímetros por 21 centímetros y medio. Entonces esto va a ser la base y aquí es donde va a reposar el espejo. Dos piezas decidí cortar mejor para lo que es el tema del contrapeso. Entonces vamos a pegarla. Aquí vamos a comenzar a trabajarle a esta pieza, vamos a pulirle los cantos
vamos a nivelárselo y vamos a hacerle un pequeño redondeo en todo el borde. Bueno, para fijar entonces el espejo con su base, ya marcamos la posición de donde va a ir. Va a quedar a 8 centímetros de este borde y 4 centímetros de este. Vamos a aplicarle cordón porque necesitamos que esto quede bien fijo a la base. Por la parte de arriba vamos a colocarle un refuerzo, que es este que tenemos por aquí, y ahora sí vamos a atornillar. Bueno, aquí vamos a aplicar esta masilla que es color abarco oscuro. Entonces, si no tenemos esta masilla, podemos también aplicarle lo que es la masilla automotriz, y el fin de esto es para primero tapar el poro del canto del MDF, y segundo es para tapar la unión que tenemos entre esta y el borde. Bueno, otra técnica que podemos utilizar para sellar los cantos del MDF es coger el sellador, así como nos lo venden en la tienda, y comenzar a pasarlo por todo el borde que queremos sellar. Bueno, aquí tenemos el sellador, es el mismo que aplicamos a los bordes, pero como este producto es de la misma marca, pudimos combinarlo con un poco de laca blanca para ir dándole el tono deseado al MDF. Entonces, como les digo, esto corresponde a dos componentes de la misma marca que se pueden revolver. Bueno, lijamos todo muy bien para aplicar la segunda mano del sellador, y esta lijada vamos a hacerla con una número 280. Aquí ya tenemos lo que va a ser el fondo del espejo, entonces ya marqué la posición donde va cada casquilla con su bombillo. Y algo que les voy a compartir también es que supongamos que este es el bastidor de allá de nuestro espejo, va a quedar así en todo el borde. Yo a la casquilla le voy a poner una cuñita de madera, esta tiene aproximadamente 5 milímetros,
para que vaya en esta posición. ¿Con qué fin? Dos cosas. Una, para darle un poco más de altura a la casquilla, y la segunda, esta cuña va a ir adherida aquí a la casquilla para que cuando nosotros estemos colocando el foco, lo estemos enroscando o desenroscando, la casquilla no se gire y la cuñita de madera crea ahí un tope. Entonces esto vamos a pegarlo, vamos a utilizar silicona y una vez que lo hayamos pegado todo, vamos entonces a proceder a realizar lo que es la conexión de las casquillas. Este es un circuito que va a ir en paralelo una casquilla de la otra. Aquí básicamente lo que estamos haciendo es conectar en paralelo, y eso significa coger el cable, lo pelamos un poquito, cogemos y buscamos la mitad aproximadamente, y ese mismo procedimiento vamos a repetirlo en cada una de las casquillas. Bueno, vamos a aplicarle 3 manos de primer o base, y siempre que seque una mano esperamos y vamos a pasarle una lija número 220. Me tocó grabar de esta forma para que se viera el espejo completo y poder mostrarle todo el proceso. Antes de darle el acabado, vamos a colocar el switch. Vamos a hacer un pequeño agujero. Podemos hacerlo con el motor tool. Lástima que no pude mostrarle el detalle final porque se me fue la luz aquí en el taller, pero básicamente es eso, hacer el huequito. El acabado vamos a hacerlo con poliuretano blanco. Vamos a aplicarle 2 manos y el tiempo de secado entre mano y mano es de 20 minutos. Bueno, la recomendación es siempre que vayamos a pintar, buscar nuestro acomodo, como mejor nos sintamos. Yo por eso cogí el espejo y lo puse así en modo horizontal, porque siento de esa forma que puedo dar un mejor acabado. Vamos a comenzar a instalar lo que son los bombillos. Aquí tenemos entonces lo que es el cable de la corriente eléctrica. Por aquí hicimos un huequito a un ladito. Vamos a pasar ese cable por aquí. Y si recuerdan también, cuando estábamos haciendo la instalación de las casquillas, aquí nos sobraron 2 cables. Entonces, uno del cable que acabamos de meter va a ir conectado a un extremo, y la otra punta va a ir conectado al switch que tenemos aquí. Aquí, en todas las salidas del cable, vamos a hacerle un pequeño nudo, por si alguna persona accidentalmente jala el cable, este no se desprenda de la instalación interna del espejo. Entonces este es el que va a estar conectado aquí. Lo cortamos
El otro, entonces, como les expliqué, va a ir conectado directo al switch. Con el otro cable que nos sobró, vamos a conectar del otro extremo del switch al otro cable que tenemos aquí que sale de la casquilla. Vamos a aplicar la silicona que va a ser la que nos va a adherir el espejo. Este proceso también podemos hacerlo antes de colocar las casquillas o todo el sistema eléctrico. Bueno, así nos quedó. Vemos los tornillos. Vemos también este refuerzo que colocamos aquí en la mitad para lo que va a ser el fondo. Y los refuerzos de el espejo. También le coloqué un poco de silicona para que se adhieran las casquillas al fondo. Bueno, este fue el resultado final. Otro detalle que les voy a regalar es que en la parte de abajo le pusimos unas gomas, un sticker como esto, para que no nos raye lo que es el piso. Entonces, espero que les haya gustado desde el principio a fin, todo el acabado, la cantidad de bombillos que le colocamos, recomendaciones. No olvides suscribirte, activa la campanita, comparte este video para que muchas personas puedan hacer su estilo Hollywood, así como este. Te quiero desear un feliz día y bendiciones.